Antes de que esta historia termine, quiero pedirte algo. Si en algún momento de este video sientes que estas palabras llegaron a ti en el momento exacto, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios cuál ha sido tu Goliat más grande. Ese gigante que enfrentaste o que estás enfrentando hoy. Pero primero, déjame contarte algo que probablemente nadie te contó sobre la batalla más famosa de la historia. Imagina un valle, 2 ejércitos frente a frente, separados por un barranco. De un lado, el ejército más temido del mundo conocido. Del otro, un pueblo aterrorizado que llevaba 40 días sin moverse, paralizado por el miedo. Y en medio de ese silencio, una voz. Una sola voz que retumbaba en las colinas cada mañana y cada tarde como un trueno. ¿Acaso no soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged un hombre que venga contra mí. Nadie respondía, nadie se atrevía, porque el dueño de esa voz medía más de 2,5 metros. Llevaba una armadura de bronce que pesaba más de 50 kilos. Su lanza era tan gruesa como el rodillo de un telar, y tenía un escudero que caminaba delante de él únicamente para cargar su escudo. Su nombre era Goliat de Gat. Y durante 40 días consecutivos, ese gigante humilló a todo un pueblo sin que nadie pudiera detenerlo, hasta que llegó un muchacho a llevar pan y queso a sus hermanos. Esta es la historia de David. Y si hoy tienes un gigante frente a ti, una enfermedad, una deuda, una situación que parece imposible, quédate hasta el final, porque lo que David sabía antes de lanzar esa piedra va a cambiar la manera en que ves tus problemas para siempre. Para entender por qué David pudo hacer lo que ningún soldado entrenado se atrevió a hacer, necesitamos entender quién era David antes de ese valle. David era el menor de 8 hijos de un hombre llamado Isaí, de la tribu de Judá, en la ciudad de Belén. En aquella cultura, el hijo menor era el último en todo, el último en heredar, el último en ser considerado, el último en importar. Mientras sus hermanos mayores eran soldados, guerreros, hombres de presencia y fuerza, David cuidaba ovejas. Ese era su lugar en el mundo. Solo, en los campos, con un rebaño. Pero esos años de soledad en el campo hicieron algo en David que ningún entrenamiento militar podría haber logrado. Lo formaron por dentro. Ahí, en esa soledad, David aprendió a tocar el arpa y compuso canciones a Dios. Ahí desarrolló una fe tan profunda y tan personal que no dependía de nadie más. Ahí aprendió a pelear, porque cuidar ovejas en aquella época no era un trabajo tranquilo, era enfrentarse a leones, a osos, a cualquier cosa que amenazara al rebaño. Y cada vez que eso pasaba, David no huía, peleaba y ganaba, no porque fuera más fuerte, sino porque sabía algo que los demás no sabían. Sabía que no estaba solo. Mientras tanto, Israel vivía uno de sus momentos más oscuros. El rey Saúl, que había sido ungido por Dios para liderar al pueblo, había desobedecido repetidamente. Y Dios había decidido levantar a otro rey, uno según su propio corazón. Un profeta llamado Samuel llegó a casa de Isaí con una misión: ungir al próximo rey de Israel entre sus hijos. Isaí presentó a sus hijos mayores uno por uno, altos, fuertes, imponentes. Pero Dios le dijo a Samuel algo que cambió todo. No mires su apariencia ni su estatura. Los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Uno por uno pasaron los 7 hijos mayores, y ninguno era el elegido. Samuel, confundido, preguntó: ¿Son estos todos tus hijos? Falta el menor, respondió Isaí casi con indiferencia. Está cuidando las ovejas, lo mandaron llamar. Y cuando David entró, rojizo, de hermosos ojos, de buen parecer, Dios le dijo a Samuel: levántate y úngelo. Ese es. En ese momento, sin fanfarria, sin testigos importantes, sin que nadie entendiera lo que estaba pasando, David fue ungido rey de Israel. Tenía probablemente 15 o 16 años, y luego volvió al campo, a cuidar ovejas. Nadie lo sabía.
Nadie lo trataba diferente. Pero algo había cambiado para siempre. Fue en ese contexto que llegó la guerra con los filisteos. Los 3 hermanos mayores de David habían marchado con el ejército de Saúl al valle de Ela. E Isaí mandó a David con provisiones, pan, queso, grano tostado, para sus hermanos y para el comandante. David no iba a pelear, iban a hacer un mandado. Pero cuando llegó al campamento y escuchó aquella voz retumbando en el valle, algo se encendió en él. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Sus hermanos se enojaron al escucharlo. El mayor, Eliab, lo reprendió con dureza. ¿Para qué bajaste aquí? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. Bajaste para ver la batalla. Pero David no se dejó intimidar. Respondió con calma. ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto una pregunta legítima? Y siguió preguntando. Siguió buscando. Hasta que las palabras de David llegaron a oídos del rey Saúl. Saúl lo mandó llamar. Y cuando David se presentó ante el rey y dijo que él pelearía contra Goliat, Saúl lo miró y dijo lo que cualquiera hubiera pensado. No puedes ir contra ese filisteo. Tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Pero David respondió con algo que nadie esperaba. No habló de estrategia, no habló de técnica, no habló de fuerza, habló de historia. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero del rebaño, yo salía tras él y lo golpeaba y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada y lo golpeaba y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Y luego dijo algo que resume todo. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de la mano de este filisteo. Saúl cedió. Ve, y que el Señor esté contigo. Saúl intentó vestir a David con su propia armadura, el yelmo de bronce, la cota de malla, la espada. David se los puso. Intentó caminar, y dijo algo que nos hace sonreír. No puedo andar con esto porque no estoy acostumbrado. Y se los quitó. Fue al arroyo. Escogió 5 piedras lisas. Las puso en su bolsa de pastor. Tomó su honda en la mano. Y avanzó hacia Goliat. ¿Por qué 5 piedras? Algunos dicen que eran para los 5 hermanos de Goliat. Otros dicen que era simplemente la práctica de un buen pastor. Pero lo que sí sabemos es que David no fue desprevenido. Fue preparado. Cuando Goliat lo vio venir, lo despreció. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y lo maldijo en nombre de sus dioses. Pero David respondió con una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Este día el Señor te entregará en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. No era arrogancia, era certeza. David corrió hacia Goliat, metió la mano en la bolsa, tomó una piedra, la puso en la honda, la lanzó, y la piedra se hundió en la frente del gigante. Goliat cayó de bruces al suelo. David corrió, tomó la espada del propio Goliat, y con ella cortó su cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón había muerto, huyeron, y todo Israel gritó de victoria. Detente un momento aquí. Antes de seguir, quiero preguntarte algo directamente. ¿Cuál es tu Goliat hoy? No el de David, el tuyo. Escríbelo en los comentarios. No tienes que dar detalles. Puede ser una sola palabra, una enfermedad, una deuda, una relación rota, un miedo que llevas años cargando. Escríbelo, porque hay algo poderoso en nombrarlo, en dejar de huir de él. El secreto de David no fue la puntería, no fue la valentía,
No fue ni siquiera la fe, aunque la fe estaba ahí. El secreto de David fue que él ya había ganado antes de llegar al valle. ¿Cuándo ganó David a Goliat? Cuando mató al león, cuando mató al oso. En esos momentos que nadie vio, que nadie aplaudió, que nadie registró. David construyó una historia de victorias con Dios que nadie le podía quitar. Cuando llegó al valle, David no vio a un gigante, vio otro león, otro oso, un problema más grande en tamaño, pero del mismo tipo que ya había enfrentado antes, y sabía cómo terminaba esa historia. Eso es lo que quiero que veas hoy. Tus batallas pasadas no fueron en vano. Cada vez que sobreviviste a algo que creías que te destruiría, cada vez que saliste de un pozo, de una crisis, de un momento oscuro, estabas construyendo tu historia con Dios. Y esa historia nadie te la puede quitar. El gigante que tienes hoy frente a ti es más grande que los anteriores, pero tú también eres más fuerte que antes, porque cada batalla ganada te preparó para esta. David no llegó al valle siendo el mismo que cuidaba ovejas al principio. Llegó siendo alguien que ya sabía lo que Dios podía hacer, y tú también lo sabes. Piensa en lo que ya sobreviviste, en lo que ya superaste, en las veces que dijiste no voy a poder y pudiste, en las veces que el problema parecía más grande que tú, y de alguna manera saliste adelante. Esa es tu onda. Esas son tus piedras. Y el nombre en el que David lanzó esa piedra, el nombre del Señor de los ejércitos, sigue siendo el mismo hoy. Hay una última cosa que quiero que notes. David escogió 5 piedras, no una, 5. Eso no era falta de fe, era sabiduría. La fe verdadera no significa ir desarmado al campo de batalla. Significa ir con todo lo que tienes, preparado, listo, y confiar en que Dios hará lo que tú no puedes. No renuncies a tu preparación en nombre de la fe. Estudia, planifica, aprende, prepárate, y luego suelta y confía. Eso hizo David. Y con una sola piedra de las 5 que llevaba, cambió la historia de una nación. Tu piedra está en tu mano, tu gigante está frente a ti, y el Señor de los ejércitos sigue siendo el mismo. Si esta historia llegó a ti hoy no es casualidad. Cuéntame en los comentarios cuál es tu Goliat, o cuéntame cómo Dios te ayudó a vencer uno en el pasado. Esos testimonios son los que le dan fuerza a otros para seguir. Suscríbete al canal Secretos Bíblicos para que la próxima historia llegue a ti primero. Cada semana una nueva historia que te van a hacer reflexionar, crecer y no rendirte. Y comparte este video con alguien que hoy esté frente a su gigante y necesite recordar que no está solo. Hasta la próxima.